Muy buenos días, soy Stephanie Moore, asesora de mercado de capitales del Ministerio de Hacienda, y les damos la bienvenida a los primeros webinars de capacitaciones que son parte de la Mesa Pública-Privada de Finanzas Verdes. Me gustaría agradecer a Martin Wyman, Carlos Sánchez y Patricia Espinosa por las exposiciones que realizarán hoy día. También me gustaría reconocer el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, de UNEP-FI y de la Embajada Británica que han contribuido a que esto sea posible. El cambio climático ya no es solo un tema científico o de responsabilidad social, sino un tema core del negocio financiero y un factor clave en la evaluación de riesgo. El mercado de seguros tiene una doble razón para entender los riesgos y oportunidades del cambio climático. Tanto su cartera de inversiones como sus pasivos están afectados por este fenómeno. Debemos comenzar a prepararnos ya, pues el desafío es muy grande y el periodo para actuar acotado. Para tener una idea, se anticipa que los impactos asociados al cambio climático costarán cerca del 5% del PIB de los países de América Latina a mitad del siglo y afectarán en mayor medida a los sectores de la población más vulnerables. A mayor espera, mayores serán los costos y por ello tenemos claro que transitar hacia una economía carbono neutral al año 2050 es una necesidad más que un deseo, el cual no implica descuidar nuestro potencial de crecimiento y la competitividad de nuestra economía. En este desafío necesitaremos un sistema financiero resiliente a los cambios que hoy estamos percibiendo y que demuestre proactividad para identificar los riesgos climáticos y ambientales y de esta forma evitar caer en la trampa de retornos para hoy y costos y inestabilidad para mañana. En este sentido, tenemos el convencimiento de que la coordinación a todo nivel será esencial y es por ello que desde el Ministerio de Hacienda el año pasado convocamos una mesa pública-privada de finanzas verdes. La mesa está conformada por los actores del sector financiero, con representantes del gobierno, de la banca, de los inversionistas, de las aseguradoras y de los reguladores financieros. El año pasado en el marco de la mesa tuvimos dos hitos muy importantes. Primero, se publicó por primera vez una declaración de las autoridades financieras respecto del vínculo entre el cambio climático y el sistema financiero. Segundo, todos los integrantes de la mesa suscribieron un acuerdo verde voluntario que define los principios y compromisos que guiarán el sector financiero en la identificación, gestión y divulgación de los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático en la toma de decisiones. El objetivo de este año es empezar a ejecutar dicho acuerdo y para ello la generación de conocimiento en estas materias es fundamental. Estaremos realizando capacitaciones de estas materias entre junio y octubre de este año. El webinar a continuación tratará sobre las recomendaciones del Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, mejor conocido como TCFD, desde una perspectiva aplicada y la relación con factores ACG, en específico para el sector de seguros. Ahora le paso la palabra a Pamela Olboom, asesora de comunicaciones del Ministerio de Hacienda, quien moderará este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie, por tus palabras y por la bienvenida a este webinar. Solo algunos temas prácticos para todos los que se están conectando. Primero les agradecemos su asistencia a este webinar virtual. Y para su información, esta conferencia webinars va a ser grabada y la vamos a dejar disponible para que todos ustedes puedan compartirla o revisarla, tanto en la página web de la Mesa de Finanzas Verdes, que es mfbcorta.hacienda.cl, como en el canal de YouTube del Ministerio de Hacienda. Les comentamos también que pueden encontrar la agenda de este webinar de hoy en la sección de documentos o handouts que encuentran en esta misma plataforma GoToWebinar. Los invitamos también a todos a escribirnos sus preguntas para los expositores en el chat de esta aplicación.
Estas preguntas van a ser canalizadas por mi intermedio y serán respondidas por los panelistas al final de las presentaciones. A continuación, contaremos con la experiencia de Willis Towers Watson en cuanto a la gestión de riesgos. Para ello, contamos entre nuestros panelistas a Carlos Sánchez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Carlos es director de finanzas en resiliencia climática para el Centro de Resiliencia Climática de Willis Towers Watson. Su trabajo se enfoca en la promoción de soluciones en inversión, dirigidas a fomentar una fijación de precios más eficiente de los riesgos físicos climáticos dentro de los procesos de inversión. Con una experiencia extensa en inversiones y cambio climático, antes de unirse a Willis Towers Watson, Carlos gestionaba un fondo de finanzas resilientes climáticas en el Fondo Multilateral de Inversión, que es parte del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que también se dedica a identificar oportunidades de inversión específicas que tengan conexión con riesgos físicos climáticos. Carlos, la pantalla es tuya. Muchísimas gracias, Pamela, y a todos los organizadores por esta fantástica oportunidad de presentar hoy ante todos ustedes. Y muy buenos días. Déjenme solo comprobar que estoy compartiendo la pantalla de modo adecuado. Pero sin más preámbulo y incidiendo en mi agradecimiento por esta oportunidad, déjenme proceder a lo que sería el contenido de la presentación. Como muy bien se ha expuesto en cuanto al marco y el enfoque de este webinar, va a haber un enfoque en consideraciones relativas a TCFD. Aquí nos ha llevado a que en estos momentos estas iniciativas regulatorias tengan tanta atracción y tanta aceptación en el sector financiero, con obviamente un foco muy específico en la industria de seguros, tanto en la parte de activo como pasivo. En mi presentación me voy a enfocar en desafíos analíticos, consideraciones regulatorias y consideraciones de inversión y cómo estas se alinean con consideraciones del pasivo. Como fantásticamente Pamela me ha presentado, estoy trabajando en Willis Towers Watson, donde tengo un mandato un tanto particular, digamos, que es desde hace 4 años que me uní a la empresa. Mi primer misión era mirar dentro de la parte de negocios seguros de Willis Towers Watson y tratar de entender cómo los riesgos climáticos se han entendido, se han medido y se han integrado en tomas de decisiones a lo largo de los últimos 25 años de modo muy exitoso y tratar de extrapolar esa capacidad analítica y llevarla al mundo de la inversión, donde, como también saben, Willis Towers Watson juega un papel muy importante en la asesoría de inversiones a fondos de pensión y empresas aseguradoras. Lo que les voy a exponer es un poco nuestro entendimiento de nuestras lecciones a lo largo de ese recorrido de aprendizaje que ni mucho menos está terminado, pero que sin duda ha sido muy rico y tremendamente interesante. Una vez dicho esto, déjenme, disculpas por esto, planteemos primeramente lo que será la estructura para la presentación. Me gustaría compartir con ustedes elementos de contexto de dónde venimos para encontrarnos en el momento en el que estamos a nivel de concienciación sobre los riesgos climáticos, a nivel de integración de estos riesgos climáticos y cuáles son las principales fuerzas, tanto de mercado como regulatorias, que se nos están llevando a un avance tan rápido en este espacio. Luego me gustaría compartir con ustedes lo que es la taxonomía de riesgos climáticos, tal y como está establecida por el Task Force for Climate Related Financial Disclosures, que, como muy bien se ha presentado, el TCFD ha tenido una fantástica evolución y aceptación a lo largo de los últimos 5 años. Luego me gustaría compartir con ustedes el conocimiento en relación a en qué medida esa proyección de exposición climática en el futuro, tanto de transición como física, se traduce en consideraciones de materialidad financiera para una empresa de seguros. Y luego hacer una comparación muy directa en cuanto a cuándo esta conversación es acerca de seguros, cuándo esta conversación es acerca de inversiones y en qué medida precisamos de una mejor coordinación y alineamiento. Comencemos por contexto y
me gusta siempre utilizar esta slide porque primero habla de números de una magnitud que realmente dan respeto en cuanto a medición de cuál es la exposición de activos financieros a nivel global a riesgos climáticos. Pero en segundo lugar, aparte del quantum que vemos medido, también nos choca la diferencia entre dichas mediciones. Por un lado, tenemos 4.2 trillones de estimados activos financieros en riesgo a nivel global, y por otro tenemos una cuantificación de 2.5 trillones. Esa diferenciación y esa falta de alineamiento en sí mismo es un indicador de los problemas analíticos que aún estamos experimentando para manejar estos riesgos. Y vamos a ir en más detalle en tan solo unas slides, pero siempre es importante subrayar esta consideración de entrada. Pese a los avances analíticos, pese a los avances de mercado, de concienciación, aún tenemos ciertos desafíos a los que debemos tratar. Déjenme que les comparta también cuáles han sido las principales fuerzas que nos han llevado a un momento de transformación que para ser sinceros, los que hemos trabajado en este área durante años, nunca nos podríamos haber imaginado que a día de hoy esta conversación se podría tener en términos tan, si me permiten, agnósticos y racionales y puramente estratégicos como estamos teniendo a día de hoy, y este es el perfecto ejemplo. Pero caminemos, digamos, en cuáles han sido esos pasos hasta llegar aquí. En primer lugar, tenemos una evidencia empírica acerca de cuáles han sido los impactos climáticos a lo largo de las últimas décadas. Aquí tenemos datos y estadística de Swiss Re, de pérdidas aseguradas y no aseguradas a lo largo de este periodo temporal. El crecimiento es obvio dentro de la gráfica. Es justo también subrayar que hay un elemento de evolución demográfica, en el sentido de que tenemos poblaciones poblando regiones que siempre han sido muy expuestas a riesgo climático y que por esas presiones demográficas ahora están residiendo y operando económicamente, y por lo tanto esta estadística crece. Pero nadie puede dudar ni negar que hay un elemento de mayor incidencia de riesgos climáticos. Eso a lo largo de este tiempo nos ha llevado a traducir en concienciación y en preocupación a nivel de actores críticos a nivel global. Aquí siempre utilizamos, a la derecha tienen el ranking de la encuesta que hace cada año el World Economic Forum para Davos, donde preguntan a todos los actores privados que participan en ese evento cuáles son los principales riesgos que les preocupan a nivel de consejo directivo. Donde en 2008 no teníamos ni un elemento de cambio climático, en 2018 4 de los 5 eran cambio climático, y este año los 5 de los 5 eran todos de cambio climático. De nuevo, eso también nos habla de la difícil marco y terminología para agrupar estas consideraciones. ¿Por qué tenemos 5 diferentes elementos que hablan de cambio climático en vez de uno? Pero sin duda esto nos está llevando a un cambio considerable en el mercado. Lo que podemos ver también es que hay un apetito inversor por medio de actores financieros en todo lo relativo a cambio climático. Es verdad aquí también que tenemos que ajustar este gráfico a que esto se refiere a ESG, que son consideraciones de sostenibilidad, más ampliamente hablando, y donde hay factores que obviamente no son ni financieros ni climáticos. Pero de nuevo, nadie puede negar que el elemento climático contribuye muy fuertemente a este crecimiento de apoyo institucional inversor a todas estas consideraciones. Por lo tanto, estamos en un momento de gran cambio de mentalidad. Y por último, todo esto se cristaliza en un número de iniciativas, tanto globales como regulatorias, en lo relativo a un mejor manejo de la exposición de riesgos climáticos. Como les voy a explicar luego, existe la consideración de
del riesgo de evaluación, de evaluation risk, que realmente se traduce en un riesgo de que puede ser que estemos considerando un pricing y una evaluación errónea de riesgos climáticos en nuestras carteras de inversión y en nuestras balanzas de cuentas. Aquí tienen básicamente las dos principales, si me permiten. El Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, que ya hemos estado hablando, que se inició en 2015 con el discurso de Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra, que se llamaba The Tragedy of the Horizons, en el sentido de cómo los horizontes temporales nos estaban traicionando en nuestra percepción de exposición climática, y a día de hoy realmente podemos ver el impacto y el valor de ese discurso. También podemos hablar del Network for Greening the Financial System, una alianza de bancos centrales en la cual se están definiendo elementos de consistencia regulatoria a lo largo de este grupo en términos de manejo de riesgo climático a nivel más sistémico. Y en Inglaterra, donde estoy basado, hay un empuje muy fuerte desde la parte del regulador del sector de seguros. Encantado de hablarles en más detalle, pero a resumidas cuentas, se propuso un stress testing a nivel de riesgos climáticos para finales de este año. Por razones obvias, con la crisis que estamos todos sufriendo con COVID, se ha pospuesto, pero realmente este impulso no va a tener freno. Así que estas son principalmente las iniciativas más principales. En cuanto a la taxonomía que entiende el Task Force for Climate-Related Financial Disclosure, entiende principalmente tres tipos de riesgo climático. Y al final les voy a dar un elemento de opinión en cuanto a esta taxonomía. Pero principalmente tenemos, primeramente, riesgos de transición. Y cuando hablamos de riesgos de transición, lo que nos referimos es a riesgos resultantes de una transición de la economía global y local a una economía de bajas emisiones. ¿Cuáles son esos riesgos en esa transición? Desde el día de hoy, ese es el día en el que podamos afirmar que esa economía es una economía de bajas emisiones. En términos generales, se divide en tres subriesgos. Uno que es riesgos tecnológicos, en el sentido de esas empresas que están operando bajo un marco tecnológico que se pueda considerar no de bajo carbono, y asumiendo que puedan haber avances tecnológicos considerables en los próximos años, apoyados por acuerdos globales y fuerzas de mercado, esas empresas que están dependientes de esa tecnología se podrían considerar obsoletas con el efecto que tendría en la evaluación de esa propia empresa. En segundo lugar, riesgo de mercado, en el sentido de percepción de consumidores. Como todos sabemos, los consumidores cada vez más están requiriendo acciones genuinas en el ámbito de riesgo climático. Estos son los riesgos en los que se podría percibir que ciertas empresas y ciertos actores no están operando en base a esos principios de bajo carbono. Y en tercer lugar, igual el más obvio, riesgos de regulación, en el sentido de que podría haber un carbon pricing, cómo eso podría afectar la operatividad económica de una cierta empresa. En segundo lugar, tenemos riesgos físicos y como el nombre indica, son riesgos resultantes de una mayor incidencia de eventos climáticos. Aquí se divide en dos tipos de riesgos físicos. Uno que son eventos extremos, catastróficos, que todos conocemos y podríamos listar. Y en segundo lugar, crónicos, y son esos cambios progresivos y lentos en condiciones climáticas que también tienen un impacto muy fuerte en la actividad económica y social. Ahí, por último, tenemos los riesgos de responsabilidad. Y estos son riesgos que surgen de una probada inacción en tanto los ámbitos de transición y físicos. Y ahí es donde venía mi elemento de opinión, en el sentido que considero que riesgos de responsabilidad pertenecen a los subtipos de riesgos que tenemos tanto en transición como físicos, pero en cualquier caso, esta es la taxonomía que propone TCFD
y la verdad que ha sido fantástica en el efecto que ha tenido, así que no voy a ser yo quien la critique hoy. Déjenme pasar de aquí a una consideración muy fundamental, que es en el manejo de riesgos climáticos. Y si me permiten, voy a utilizar primordialmente riesgos físicos para esta explicación. En el sentido de cómo el negocio seguro y cómo el negocio de inversión tratan diferentemente estos riesgos, cómo lo entienden y cómo lo integran en su toma de decisión. A modo muy simplista, pero indicativo de cuáles son los principales factores de cambio y de diferenciación. En primer lugar, para el seguro, hay un interés en un activo físico específico. En cuanto a inversión, tenemos un interés en la actividad financiera y el rendimiento financiero de una serie de activos combinados. En segundo lugar, estamos hablando de un activo a modo actual, hoy, y cuál es en el corto plazo esa exposición. Para inversión tenemos esa necesidad de entender el rendimiento financiero de ese conjunto de activos a lo largo de un horizonte temporal. Y ahí es donde empezamos a encontrar problemas analíticos. Y por último, y como resultado de los anteriores, por un lado el seguro acepta un valor del activo y en base a ese valor de activo atribuye un porcentaje en riesgo, mientras que para la inversión el valor del activo es el resultado del ejercicio y es lo que realmente interesa al tomador de decisiones. Para ver esto de otro modo, déjenme compartir con ustedes dos slides que hablan un poco del proceso analítico y de cómo se generan ese análisis de exposición. En primer lugar, obviamente encontramos esos datos. Esos datos producen una visión de la exposición en un modo georreferenciado y en base a eso obtenemos lo que se llama el Exceedance Probability Curve, que muchos de ustedes están muy familiarizados, pero que para actores de inversión en ciertas ocasiones no es del todo, digamos, user-friendly. Porque aquí lo que tenemos es lo que se llama el periodo de retorno, que lo que nos habla es de, para diferentes periodos, cuál es la pérdida asociada. Y esto en muchas ocasiones es bastante confuso, porque aquí hablamos de años, o sea, digamos que aquí podríamos tener el riesgo de una vez cada 100 años es de una pérdida de 40 millones. Pero esto al final del día se refiere a un año en específico, no a esos 100 años. Y eso hace falta traducirlo. Y obviamente para la función de seguros esto es lo que podríamos obtener, pero aquí es donde vemos el problema del horizonte temporal. Y en el horizonte temporal es donde nos encontramos con la realidad que mientras podemos entender perfectamente o mayormente cuál ha sido la exposición histórica en una geolocalización específica y podemos entender de un modo bastante robusto cuál es la exposición en el corto plazo, en el momento que intentamos extrapolar a horizontes temporales que son realmente críticos para la toma de decisiones, el impacto de la incertidumbre es bastante relevante. Esa incertidumbre tiene un elemento científico, pero también tiene un elemento de falta de consistencia y de alineación en los estándares de medición. Con esto déjenme entonces, hemos visto lo que sería para el propósito de seguros. Aquí lo que quería mostrarles es cuál sería el propósito de inversión y en qué momento nos encontramos con diferentes barreras. En primer lugar, esto es lo que muchos de ustedes están muy familiarizados, el Discounted Free Cash Flow Model, que es lo que se utiliza normalmente para valorar activos, normalmente listed equity. Quería solo mostrarles la dificultad en realmente informar este tipo de ejercicio. En primer lugar, ventas, cómo realmente podemos entender esas ventas evolucionando en el futuro en función de una cierta exposición. Los diferentes factores que juegan en explicar eso son tremendamente complejos. En segundo lugar, el costo de producción
cómo tenemos diseñado y localizado nuestra cadena productiva, nuestra necesidad en ciertas materias primas, nuestra distribución y cuánta redundancia tenemos en ese sistema productivo. La depreciación, si tenemos activos fijos que realmente vayan a sufrir más erosión en base a exposición climática, vamos a tener que acelerar la depreciación de esos activos y eso va a afectar también la valoración. Y podríamos realmente cubrir un número de líneas en medio, pero no les quiero aburrir y quería capturar un poco lo que sería el sentido de esta slide, pero realmente para que vean la complejidad, pero el potencial y la oportunidad que tenemos en aplicar analítica climática en valoración de activos financieros. Y obviamente todo esto, el desafío después es extrapolarlo en términos futuros y descontarlo en términos presentes y descontado con la apropiada consideración de riesgo. Ya estamos aproximándonos al final. Aquí quería igual dar un poco pausa, porque esto es esta slide es particularmente importante en explicar a inversores principalmente, pero también a empresas aseguradoras, la importancia y el por qué interesarse, no voy a decir preocuparse, interesarse, porque hay un elemento de riesgo y de oportunidad en riesgos climáticos. Y es lo que llamamos este framework con 3 consideraciones fundamentales. Primero es lo que todos entendemos y aceptamos, que hay una materialidad financiera detrás de la exposición a riesgos climáticos. En segundo lugar, entendemos que hay un fallo de mercado en la integración de dichos riesgos en la valoración de activos. Hay ciertos casos de estudio que podríamos atribuir, PG&E en California, donde una empresa AAA sucumbió en bancarrota por impactos climáticos físicos, y un número de otros casos que nos pueden llevar a indicar que no estamos ajustando adecuadamente la valoración de activos financieros. O sea que tenemos un fallo de mercado, estamos haciendo lo que podríamos llamar un mispricing de climate risk. Lo que es realmente crítico es el punto 3, y es que de un modo más o menos perfecto vemos una corrección y un ajuste de las prácticas de medición, integración y pricing de estos riesgos en valoración de activos financieros. Y es ahí donde, como ven abajo, hay un riesgo de evaluación. O sea, no tanto un riesgo asociado a la probabilidad de que cierto evento impacte mi cadena de valor o mi modelo de negocio, sino que haya un cambio en el entendimiento que afecte mi evaluación sin necesidad de que exista un evento en concreto. Y ahí es donde se abre la puerta de oportunidades para actores financieros en el sentido de un entendimiento avanzado de cuál es la práctica correcta para la evaluación de dichos activos. Aquí me gustaría subrayar también el papel fundamental que juegan las agencias de crédito, en el sentido que están reconociendo más y más la necesidad de mejorar esas prácticas de crédito y cómo están avanzando sin duda en la dirección adecuada. Ya estoy a punto de terminar. Con esta slide lo que quería representar de nuevo, de un modo simple, cuáles son las tensiones y las consideraciones entre activo y pasivo en la empresa de seguros. Esta gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métricas y objetivos es exactamente la estructura que propone TCFD en el sentido de cómo mejor manejar estos riesgos e integrarlos dentro de nuestra toma de decisiones desde consejo hasta, digamos, analista. En primer lugar, a nivel de gobernanza, es crítico que haya un apoyo del consejo a estrategias a medio y largo plazo, puesto que los posibles impactos de corrección a corto plazo pueden ser considerables. Podemos pensar, por ejemplo, cómo una empresa de seguros puede tener una cierta estrategia con la industria de fósiles y cómo esa estrategia puede tener un impacto tanto en el activo, en sus inversiones, como en el pasivo, en su cartera
de seguros. Es crítico que haya ese apoyo de arriba, entre comillas. A nivel de estrategia, se tiene que definir de un modo muy consistente cuál es el manejo y cuál es el proceso de monitoreo de la gestión de estos riesgos, porque obviamente van a afectar tremendamente los niveles que vamos a discutir en tan solo un momento. Consistencia en qué apoyos y qué consideraciones analíticas se van a aplicar y de nuevo cuáles son las estructuras de medición de éxito. Gestión de riesgos en sí mismo. Aquí es donde vemos una consideración analítica clave y que es la falta de consistencia entre medición de riesgo entre activo y pasivo, combinado con las diferentes duraciones que tenemos en activo y pasivo en numerosas ocasiones, constituyen un elemento de riesgo muy considerable. En el sentido de mi cartera de activos, cuál es realmente la exposición de esa cartera de activos, para qué duración, y lo mismo para la cartera de pasivo. Ahí existe muchísima margen de mejora y de ganar eficiencia en esa mejor complementariedad y por lo que vemos hay avances increíblemente prometedores, pero hay muchísimo margen de mejora en esa gestión activo-pasivo de exposición a riesgos climáticos. Y por último, métricas y objetivos. Y aquí tampoco querría aterrizar, ir demasiado granular en temas analíticos, pero hay una diversidad de opciones que cada empresa tiene que tomar una decisión sobre las cuales, en el sentido de cuál es el entendimiento, cuál es la medición de éxito, cuál es el apetito de riesgo y en base a ello, cómo se define un sistema riguroso y robusto para esa identificación y manejo y mitigación de estos riesgos. Con esto termino mi presentación. De nuevo, muchísimas gracias y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tan interesante presentación, tan esquemática y tan clara. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con este webinar dando una especial bienvenida a Martin Weinmann, quien se unió a nuestro webinar hace unos minutitos. Bienvenido, Martin. Martin va a presentar sobre TCFD y la experiencia de Swiss Re en su implementación. La presentación de Martin, para todos quienes están atentos a este webinar, se realizará en inglés y luego volveremos al español tanto para la siguiente presentación como para las preguntas que ustedes puedan tener. Martin dirige el equipo de gestión de riesgos sostenibles, emergentes y políticos de Swiss Re. Martin tiene una maestría en ciencias ambientales de ETH Zurich y estudios en análisis de escenarios y comunicación de riesgos. Su actual equipo integra factores ambientales, sociales y de gobernanza en las prácticas y operaciones comerciales de Swiss Re y actúa como catalizador de riesgos emergentes y como analista de riesgos políticos. Martin es también miembro del grupo de trabajo de TCFD y miembro de la Junta de los Principios de Seguro Sostenible de United Nations Environment Programme Finance Initiative. Martin, dejamos la cámara para ti. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación de presentar aquí. Y voy a hablar en inglés, como es un poco más simple, además voy a entender las cuestiones también en español. So I will build on the presentation that Carlos already made. So many of the things that Carlos already covered, I will go quite quickly over. As a member of the FSB Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, I want in my presentation in particular to bring the further details of the FSB Task Force to you and what are the current developments as well. So just a quick question, can participants see the slides and also my camera? Martin, we can Yes. see your presentation, but not your camera.
Okay, I'm just trying to share once more. Okay, it seems that the camera doesn't work, but I will continue speaking. But if you can see the screen, then that's good. We see the presentation perfectly, so. Okay, so I go ahead. Recent publications that are linked, and there are many publications at the moment, but just some that might be of particular interest when it comes to insurance and climate change. So we have produced with the CRO, Chief Risk Officer Forum, an emerging risk position paper on the heat is on the insurability and resilience in a changing climate, which we just recently published at the beginning of January. We just last week came out with this report in the middle where many of the risks that Carlos described as transition risks or riesgos de transición are described in the SONA report, and you find a link here when the slides will be distributed later on. And also in last year's report, we looked at emerging risks from climate change and life and health. So these are definitely a bit more the emerging areas of climate change. And then we have also published in December on physical climate risk, the latest scientific findings, which you find under this links here, which covers the insurance in a world of climate extremes. And I'm sure when I share, we have also a NatCat Sigma, which also covers a lot on climate change, and obviously there are many more studies at the moment available, but they give a good background to the topic. As Carlos already mentioned, in 2015, the Task Force of Climate-Related Disclosure started with the speech of Mark Carney, at that time the Governor of the Bank of England, and now the United Nations Special Envoy for Climate Action and Finance. So he talked about this speech of the tragedy of the horizon. And I think this is in particular topical at the moment, as with the pandemic situation, we see that things can change quite dramatically in the world. And on the climate change side, the risk normally is not that much visible, and we don't experience it every day. But as I put in another context, the pandemic current situation is just like an extremely brief view of what can happen with climate change in a more extended way, that it really affects all parts of the economy and therefore will become quite important to take early action and also preventative action. In this spirit, Mark Carney, together with Michael Bloomberg, really founded this task force to look at the financial stability risks of climate change. What I have here on this slide is really to cover the reasons for concerns. And so you see on this slide that we have different scenarios where greenhouse gas emission would increase dramatically and continuously, leading up to a 4 to 5 degrees increase by the end of the century, which would mean really extreme changes to many parts, and in particular also to Latin America, in the sense of changes in the sea surface temperatures, changes in the precipitation patterns, and also many areas which would experience very strong drought conditions. Then we have other scenarios if we stop greenhouse gas emissions dramatically, which will still lead to an increase, but to an increase which is something between 1.5 and 2 degrees in the best case scenario. So why is this a concern for insurance? This is really about extreme weather events, but extreme weather events can come in different forms. So we know normally about the storms and floods, but this can also come in the way of heat waves or droughts, which are prolonged, and also wildfires, which have been recently a big topic around the world. So the goal of all of that is we don't want to
manage the unmanageable, and we can't. So we want to avoid the unmanageable risks, and we want to steer towards the unavoidable. And so this links in two ways. We want to adapt to the unavoidable, but also what Carlos talked about is, so the adaptation would be mainly on the physical risk, on the riesgos físicos, and basically the transition to support that. Insurance plays a crucial role with both the investment side of the balance sheet and the insurance side in supporting the transition from a risk transfer perspective as well. So this is kind of the background and motivation for the task force, which Michael Bloomberg put in his remarks. The goal is to increase transparency, which make markets more efficient and economies more stable and resilient to shocks. And I think that's one of the main aims of the Task Force of Climate-Related Disclosures, to inform the markets, but also to promote good risk management for every company. So here we see just the composition of the task force. So we have 16 experts from the financial sector, 8 from the non-financial sector, and 8 other experts, also from consulting companies. And it's supported really by the G20 finance ministers, as well as the central bank governors, who asked the Financial Stability Board to come up with a meaningful structure for how to companies should disclose and on what topics they should disclose climate-related information. This led to the 2017 release of the recommendations, and now many companies have started to report on those. So this came with a final report on the recommendations of the task force, an annex which went into industry-specific recommendations, also for insurance, and a technical supplement on the analysis on scenarios. Each year since then, we are producing an annual report, a status report of the implementation, and look at the challenges that are presented in those that disclose. And Carlos already highlighted that many companies have a strong governance. So this is the first pillar of the task force. On the strategy side, many companies have done quite a lot of implementation. So how does climate change affect the strategy? But many struggle with the implementation of scenarios. And then on the risk management pillar, many know how to identify risks and also assess climate-related risks. But the key topic is on how to integrate it into normal risk management practice. And the last pillar is about the metrics and targets. So this is summarized once more here on this slide. Governance means really that the board of directors or the executive team takes ownership on climate-related risks, but also looks at the opportunities. On the strategy, it's really about the potential impacts that climate-related risks can have on the business organizations. So here, it's also important to think about different timelines, and many companies like ourselves have started to think in shorter term, which would be probably the next 5 years up to 2025, the midterm to 2030, and the long-term implications 2040 to 2050. In the risk management area, the process used by the organizations to identify, assess, and manage climate-related risk is one goal, but really how to integrate that into the overall risk management processes is another important topic. And then on the metrics and targets, this is really how do we measure climate-related effects. It's not only about the emissions, but it's also on how do we measure what is the carbon footprint of whatever activities we do. And in the insurance, this means
what is on the one hand the insurance activities on the investment side and on the liability side. On this slide, you see again a bit more in detail what Carlos showed on the physical risk side, or riesgos de físicos, the acute and chronic. So acute would be storms, but chronic would be the change in medium temperature and, for example, then related drought conditions. On the transition risks, we have policy and legal changes. So, for example, that a policy could be established that the carbon price is implemented at a certain level and would impact different companies. Legal changes could include really laws related to CO2 or to specific climate-related topics. Then technology related topics where we have many already available, but they need to be scaled in order to remove CO2 quite quickly out of the atmosphere as well. The market, so the investment risks, and also risks that certain assets might be so-called stranded. That means that you can't sell them anymore further. And then reputational risk, where more and more pressure comes up from company to basically implement soft laws. On the opportunity side, you see resource efficiency, energy sources, product services, markets, and resilience. And I think for the insurance industry, the topic of staying resilient in a changed climate is a very important one. So how can we adapt to major natural catastrophes? That's one topic where obviously in Chile, earthquake is probably the key peril. But I would say climate change is probably the second most important topic from a natural catastrophe point of view. And it's also important, as an example, beyond the typical natural catastrophe when we talk about water management for agriculture, but also for people in the cities in Chile. So then the strategic planning and risk management, that flows all in, and then the financial impact, which will be either on the revenues and expenditure side or on the asset liability capital financing side. Now with that, you will receive the presentation in any way, but I don't want to go into all those details once more. But these are again a summary just of those 4 pillars that I mentioned before. And you can take a look at them, and also those reports that I showed before are quite useful to think through as you start to first do that internally and then disclose some of these informations in your companies or also from a public sector perspective. So the key elements I just want to briefly touch is that the recommendation of the task force is to have climate-related disclosures in the financial filings, so in the major finance report. We know that many companies do it through other means, through sustainability reports, which is okay as well, but I think it's useful to have them at the same level as any other financial reports. I think then another topic is the principle of materiality. So it's not the goal to disclose all the details on all potential impacts that climate change should have, but every organization should apply a certain materiality threshold to think through what are the most important elements where my company is impacted by climate change. And also the same holds true on the opportunity side. And I think what more and more investors are asking for is really the governance, so that this is really owned by top management in organizations, and that risk management recommendations are applied broadly and really integrated. So this topic of integration is quite an important one. On the scenario analysis, this is really to test basically whether an organization will be also future fit 5, 10,
20, 30 years down the road. And scenarios, I think, are a useful tool. And what is important at the moment and what we debate in the task force is the combination of qualitative and quantitative scenarios. So qualitative in the sense to think through which areas of the business could be impacted and by how much, and then move towards quantifying those impacts. As Carlos showed, we can't rely just on history here, but we need to think of different options on both the physical risk side as well, the transition, and the liability risk side, or riesgos de responsabilidad. So the benefits, just to summarize, I think it's easy, it's demanded more and more by investors to have this information, and it could be a good, it is a good way to get access to capital easier if an organization is transparent about all the risks, including climate-related risks. The disclosure requirements from regulators across the world are more and more incorporating, and as Patricio Espinosa will mention, I guess, as well, is the international associations of insurance supervisors are working on papers regarding to climate change, and also how supervisors should look at that. I think then for the own organization, it's important to really increase the awareness and understanding of climate-related risks and opportunities in the company itself. Now, I want to very briefly touch in the last few minutes on the experience of Swiss Re that we are having, not only with TCFD, but also with tackling climate change within our own operations. So climate change has been a topic for 4 decades already. So the first publication where we had links to sustainability and climate change specifically is already 40 years old. We have done several steps where we first started with our own operations to go to greenhouse neutral by compensating what we couldn't reduce ourselves. We then joined different initiatives, including the UNEP FI Principles for Sustainable Insurance in 2012, committed also to the Paris Agreement, which basically is a pledge to be below, support a scenario which is between 1.5 and 2 degrees. Then we adopted the TCFD recommendations already as early as 2016 and were part of the FSB TCFD since its beginning in 2015. We made a bold switch on the asset management side where we moved all the investments under so-called environmental, social, and governance benchmarks. And the good story is the performance of this portfolio is slightly better than in the traditional approach without looking at sustainability, and it has also slightly less volatility. Obviously, the current situation has had, like for all investment portfolio, also an impact, and it has still to be seen how such portfolios perform also in such a crisis in detail. We then took further measures on the underwriting side. So we invest a lot in providing information and resources on the transition risk on the one hand, but also reduce on those assets and transactions where we believe they go against our climate goals. And so we introduced a thermal coal policy in 2018, and now also introduced an oil and gas policy where we will reduce exposure to the most carbon intense oil and gas companies in 2021 and 23. And we did important pledges, which is really to become greenhouse net zero greenhouse gas emissions in operations by 2030, and the same on the liability and asset side. So these are those commitments that we made, and here you see some
areas of our key objectives on climate. So we want to be a leading risk transfer product offering on physical climate risks. So this includes typical Nat Cat perils like tropical cyclones or hurricanes, but also coverages for secondary perils, which obviously are much more important for Chile. So extreme precipitation, heat waves, droughts, and the like. Then second, we want to accelerate the transition to a low carbon economy and are a leading provider of reinsurance solutions for the low carbon transition. And thirdly, we want to partner with, to develop with other companies scalable solutions to mitigate and adapt to climate change. Our own experience with the TCFD is that you don't need to try to get everything 100% right from the first moment on, in the sense that you can start to disclose the first things that you feel comfortable, and we did that already in 2016, and now step after step really increase the details of our disclosures as we get more comfortable internally with senior management, but also as we really work hard to increase the details on climate-related risks and opportunities. And I think what is important to have this on both the reinsurance and the insurance side, so the liability side, but also the investment side. On the strategy, like many other companies, there is still a lot to do on how we work on the scenarios. And I think the insurance industry needs another 1, 2, 3 years really to figure out how this can be best done. And same is on the risk management side. I think Swiss Re is here quite far, but again, we also started with it, and I think it's totally okay to start in those 4 pillars and disclose where you as an institution feel comfortable, and then go on the metrics and targets. So we continue to be an active member of the task force, and will continue with the full reporting and will further detail out. So I would like to encourage every organization to really start on that, as I think it's just a good complement to the existing risk management practices. And here's my final slide, just that you know what are the next steps of the FSB task force on climate-related financial disclosures. The first is that we will continue with each year the status reports. The second is that we work this year to clarify certain areas which put up more questions. So this includes climate-related risks into the standard risk management process, climate-related scenario analysis, and thinking hard how Scope 1, Scope 2, and Scope 3 greenhouse gas emission can be included in the investment and non-financial metrics. And here I just added the link. If you want to become a TCFD supporter, you can just click on this link and or either email also the secretariat. With that, I would like to give the word back and be open for questions later on. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por tan interesante presentación y también tan motivante experiencia. Antes de continuar, como decía Martín, los expositores están esperando sus preguntas, así que a todos los conectados los invitamos a enviarnos sus preguntas vía el chat de la aplicación. Estamos muy dispuestos como parte de este webinar a precisamente establecer un cierto diálogo con ustedes, los actores de la industria que están hoy día asistiendo a este seminario. Para continuar, seguimos en español e invitamos a Patricio Espinosa. Patricio, bienvenido. Patricio es jefe de la División de Regulación de Seguros de la Comisión para el Mercado Financiero, y en esta ocasión presentará sobre la perspectiva del regulador financiero local en estas materias que estamos estudiando. Muchas gracias, Patricio, y bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, a mí me tocó dar la visión del regulador, no podía ser de otra manera.
y yo estoy a cargo de la generación de la regulación de las compañías de seguros hace muchos años, trabajo en la Comisión para el Mercado Financiero, y vamos a darles una visión, ¿no es cierto?, de cómo vemos nosotros la importancia del cambio climático en la industria de seguros. Ya hay un consenso a nivel de gobierno, sociedad civil y el mundo empresarial sobre la importancia del cambio climático y su creciente impacto a nivel mundial. Entonces, de esta forma se ha comenzado a reconocer más el hecho de que el cambio climático puede afectar el sistema financiero, incluyendo las compañías de seguros. Por nuestro lado, los supervisores de seguros hemos comenzado a examinar la relevancia de este cambio climático con un foco especial en dos temas: incorporar dentro del esquema de supervisión basado en riesgos, la gestión de riesgo y la gobernanza asociados al cambio climático, y por otra parte la divulgación de información relevante por parte de las aseguradoras respecto a este riesgo. Uno de los marcos de divulgación mundialmente aceptado es el del TCFD, que es el que lo han comentado ya en forma muy detallada los otros dos expositores. Tal como se observa en la gráfica, podemos ver que desde los años 1980 hasta el 2018, tanto la frecuencia como la severidad de los eventos climáticos ha aumentado fuertemente. Teníamos en el año 1980 un poco más de 200 eventos climáticos y ya contamos en el 2018 cerca de 800 eventos, lo que genera desafíos para la gestión de riesgo de las compañías de seguros. En esta slide voy a hablar de la experiencia internacional, como la IAIS, que es la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, ha enfrentado el cambio climático. En junio del 2018, dicha asociación emitió un documento denominado Riesgos del Cambio Climático en el Sector de Seguros. De acuerdo a este documento, existían 3 tipos de riesgos asociados al cambio climático, que es dentro del modelo del TCFD, ¿no es cierto?, que lo han también mencionado con mucho detalle los dos expositores anteriores, que son los riesgos físicos, los riesgos de transición y riesgos de responsabilidad. Entonces, estos riesgos antes señalados pueden tener diferentes desafíos estratégicos, operativos y de reputación para las aseguradoras, incluyendo riesgos asociados a la suscripción de los seguros y a los procesos de inversión. La IAIS ha indicado una serie de recomendaciones para favorecer la gestión de dicho riesgo, como se comentó también anteriormente, la gobernanza coherente, que involucre a todo el gobierno corporativo, incluyendo el establecimiento de marcos y políticas asociadas a la gestión del cambio climático, integración de los riesgos climáticos en las funciones principales de gestión de riesgos y controles internos de las aseguradoras, enfoques integrados, tener en cuenta los riesgos climáticos en todas las líneas de negocio y operaciones de seguros, y generar un sistema de medición de indicadores para el cumplimiento de dichos objetivos. Ya en el año 2020, la IAIS publicó un segundo documento respecto a la implementación de las recomendaciones del TCFD, proporcionando una visión general de las prácticas que los supervisores han considerado en el desarrollo de los requisitos de divulgación relacionados con el clima. El documento recomienda a los supervisores, entre otras cosas, la realización de análisis de escenarios de impacto relacionados con el cambio climático y hacer referencia a este marco de divulgación como un marco obligatorio. Se espera que la divulgación pública de información relacionada con el clima mejore la disciplina del mercado al proporcionar información que sea significativa y útil. También tenemos por el lado de la OECD y de los factores ASG, que son los factores, ¿no es cierto?, ambientales, sociales y de gobernanza, un documento que emitió el año 2017 sobre cómo algunos inversionistas institucionales, incluyendo las compañías de seguro, abordaban estos riesgos en sus carteras de inversión, incluyendo el cambio climático. Y algunos de los principales hallazgos de este documento son que estos factores ASG son cada vez más relevantes para los inversionistas institucionales. Los actuales marcos regulatorios permitirían que los inversionistas institucionales integren los factores ASG en sus procesos de gobernanza. La falta de claridad regulatoria y la complejidad práctica pueden desalentar la integración de los factores ASG. Existen dificultades técnicas y operativas para medir y comprender los riesgos de cartera relacionados con los factores ASG.
la regulación para aumentar la divulgación de información relacionada con factores ESG podría ayudar a este proceso de integración de dichos factores. Y por último, los reguladores deberían apoyar aquellas propuestas para desarrollar una terminología de inversión y un informe de reporte estandarizado que permitan la comparación. Aquí podemos ver una gráfica que muestra la evolución de las inversiones de las compañías de seguro a través del tiempo, y se puede ver cómo las compañías de seguro se han convertido en el tercer inversionista institucional en el mercado local después de las AFP y de los bancos, contando diciembre del 2019 con más de 60.000 millones de dólares en sus carteras de inversión. Luego son actores relevantes, y el cambio climático es uno de los riesgos que les afecta. Por otra parte, las compañías de seguros generales ofrecen una amplia gama de coberturas asociadas a la protección de bienes físicos, incluyendo aquellas que tienen que ver con eventos de la naturaleza como las inundaciones. Entonces, desde el punto de vista del impacto del cambio climático, se pueden destacar, por lo tanto, dos grandes efectos que podrían tener una relevancia cada vez mayor en las compañías de seguros de vida, principalmente a través de la materialización de los riesgos físicos y de transición, afectando a la cartera de inversiones, ya que ésta puede perder valor en la medida que los emisores y las economías sufran daños producto de los fuertes eventos climáticos, y las economías transiten a fuentes de energía y procesos bajos en emisión de CO2. Por el lado de las compañías de seguros generales, considerando las coberturas que ofrecen, por ejemplo, los riesgos de la naturaleza y el creciente impacto del cambio climático, esto puede aumentar la magnitud y la volatilidad de la siniestralidad de dichas coberturas. En este slide voy a proceder a contarles el Acuerdo Verde, a que se llegó recientemente. Chile ratifica el Acuerdo de París en febrero de 2017. Un ejemplo de lo anterior es el compromiso de la carbono neutralidad del gobierno para el 2050. Durante el año 2019, el Ministerio de Hacienda estableció mesas público-privadas con el sector financiero. Se firmó a fines de 2019 un acuerdo verde que compromete al sector financiero, tanto reguladores como regulados. El acuerdo verde es un compromiso voluntario que dura 4 años y que es prorrogable entre el sector financiero, el gobierno y los reguladores, que define principios generales respecto de la gestión de los riesgos y oportunidades asociadas al cambio climático en la toma de decisiones, y compromete acciones concretas en este ámbito. Este acuerdo busca contribuir a la estabilidad financiera y al logro de los compromisos del país en materia climática. El rol de las AMF en la gestión del cambio climático es, a la fecha, las AMF se encuentra desarrollando su estrategia y estableció como parte de su plan estratégico la creación de un grupo de trabajo a cargo de abordar los desafíos comprometidos en el mencionado Acuerdo Verde. La CMF está analizando la forma de integrar la gestión del riesgo del cambio climático dentro de su esquema de supervisión. Algunos aspectos que se están evaluando en base a las mejores prácticas internacionales en la materia son el desarrollo de escenarios de estrés, proyecciones e incorporación del riesgo de cambio climático en los ejercicios de autoevaluación de riesgos y solvencia de las entidades supervisadas. Se está discutiendo la integración del riesgo del cambio climático en la matriz de riesgos que la CMF aplica para la evaluación de solvencia que realiza de forma periódica las compañías. A nivel macroprudencial, y dado su rol de velar por la estabilidad financiera, la CMF está evaluando desarrollar un monitoreo de los riesgos asociados al cambio climático y sus potenciales efectos sistémicos. Respecto a la divulgación de información, la CMF ha detectado un creciente interés de inversionistas por información no financiera, gestión e impacto de factores ambientales, sociales y de gobernanza, y canalización de recursos a inversiones sustentables. Es por eso, en este sentido, se encuentra la puesta en consulta de una modificación a la norma de carácter general 386 sobre información a reportar en la memoria anual de los emisores respecto a diversidad y brecha salarial, y también se está modificando el reporte de responsabilidad social, que constituyen indicadores económicos, medioambientales y sociales, tendientes a producir una mejora continua de la información que se proporciona a inversionistas y a fortalecer la accesibilidad de la información y facilitar su comparación.
Esta sería mi presentación y quedo disponible para consultas. Muchas gracias, Patricio, por tu presentación y por dar esta mirada tan específica de lo que estamos trabajando, lo que están trabajando ustedes en la Comisión para el Mercado Financiero en estas materias. Es muy interesante tener siempre la mirada local, tanto como la internacional en temas de riesgo financiero, oportunidades y el cambio climático. Muchas gracias. Pasamos ahora entonces a una ronda de preguntas. Martín, si estás por ahí, podemos comenzar contigo y luego pasamos a Carlos y Patricio, que les agradecemos mantenerse conectados. Sí, Martín, estoy aquí. perfecto. Sí. Martín, hay una pregunta específica para ti que tiene que ver con ¿por qué Swiss Re ha comenzado a explorar la gestión de riesgos y oportunidades relacionadas al cambio climático, más allá de los factores que conocemos como ASG? Sí, para Swiss Re era ya como 20 años atrás que nos comenzamos a explorar los riesgos de sostenibilidad. Y el cambio climático era uno de los temas más importantes a lo inicio, porque somos una compañía de reseguro que tiene que manejar todos los riesgos de acumulación, y el cambio climático claramente es un riesgo que tenemos que monitorar muy bien. En fin, era al inicio de todos los trabajos sobre manejar los riesgos ambientales, era el cambio climático. Y al parte de la Task Force de Climate Related Disclosure, era solamente una etapa lógico para comenzar a hacer los, I'm switching quickly to English, comenzar the disclosures as a good risk management practice. I think this is very important from our view, and it helped us both internally to get more rigor around the disclosure, and at the same time really thinking through what does it mean on the environmental, social, governance relevance across. And I think another very positive aspect of it is that we had much more stakeholder interaction. So this was increasing over the past 5-10 years. And this is mainly with our clients, but it's also with investors, and that becomes now with the TCFD disclosure more and more important, but obviously also, as Patricio outlined, on the interaction with regulators and the broader society. So I think nobody should neglect, and perhaps that's a bit special in the situation where Swiss Re is in the middle of Europe, that we had quite a lot of NGOs who were interested to exchange what is our thinking here beyond the major stakeholders, which are normally the clients or investors or also regulators. So from that perspective, we want to be a leading company on those topics, but we see it also absolutely essential to a broad risk management approach to look at climate change risks. Entendemos. Muchas gracias, Martín. Carlos, si estás por ahí, ¿podrías por favor encender tu cámara para poder hacer una pregunta? Muchas gracias. Bienvenido. Una pregunta bien específica, pero considerando la duración de los portafolios de las compañías de seguros de vidas que pagan pensiones, ¿cuál dirías tú que es el mayor riesgo para las actividades de inversión y cómo pueden gestionarlo las compañías? Muchas gracias, Pamela. Aparte de riesgo, creo que también es importante considerar las oportunidades en la gestión de dicho riesgo. Pero ciertamente, dada la duración de esas carteras
ese matching que tiene que existir con la parte de pasivo, ciertamente podemos empezar con una discusión acerca de riesgo. En cuanto a cuál es el mayor riesgo, ciertamente es el riesgo de valoración, o el riesgo de que en función de cómo ciertas iniciativas regulatorias y de mercado, o sea, como reguladores y agencias de crédito integren plenamente todas estas consideraciones, puede resultar en diferentes prácticas de valoración de activos y que eso pueda impactar al valor de esas carteras. Obviamente todo eso tiene diferentes determinantes y diferentes variables que lo pueden hacer más o menos expuesto, dependiendo también del apetito de riesgo. En primer lugar, tenemos que considerar cuál es la fisonomía de esa cartera, cuántos real assets contenemos dentro de esa cartera. Se acepta mayormente que esos componentes de real estate e infrastructure en esas carteras, aunque las empresas de seguro de vida no suelen tener un elemento muy relevante en esos asset classes, pero sí que de existir hay un elemento de exposición muy física y muy material y tangible en ese sentido. A partir de ahí, obviamente, diferentes tipos de activos resultan en diferentes tipos de exposición. Luego tenemos, obviamente, la liquidez que pueda tener que ser atribuida a diferentes tipos de activos. Eso también, a mayor liquidez, a menor exposición y mayor flexibilidad va a tener ese actor de, entre comillas, deshacerse de esos activos. Pero a resumidas cuentas existe también el riesgo de cuál es el enfoque analítico. Y creo que tanto Patricio como Martín han hecho un trabajo excelente en definir cuáles son los diferentes enfoques y cómo en base a las diferentes posibilidades podemos tener diferentes estrategias y estructuras de gestión de riesgo. En términos muy generales, y creo que particularmente, si me permite, Martín ha hecho un buen trabajo en definir el concepto de escenario análisis y cómo eso funciona. Eso fundamentalmente se podría caracterizar como analítica determinística. O sea, construimos un mundo plausible que es potencial y vemos cómo podemos reaccionar o tener un performance contra ese mundo que hemos construido. El problema con eso es que no estamos definiendo un elemento de probabilidad a cómo de probable es que eso suceda. Simplemente definimos un caso hipotético y todo el mundo tiene que responder a ello, y eso es tremendamente poderoso y tremendamente importante para informar el cambio de procesos internos en una empresa. Pero cuando queremos realmente informar la predictibilidad y la certidumbre atribuida a flujos de caja futuros o dividendos de ciertos activos financieros, lo que necesitamos mucho más es un enfoque probabilístico, estocástico, que realmente es muchísimo más complicado y que realmente choca fuertemente con consideraciones de incertidumbre, de alineación de conceptos y de enfoques en ese análisis propiamente dicho. De nuevo, hay un elemento de oportunidad muy importante en el sentido de entender de antemano cómo esos activos se pueden corregir en el sentido de ajustar por su exposición climática y anticiparse a cómo esos posibles activos puedan actuar financieramente en el futuro. No es fácil y obviamente requiere de un entendimiento y de un acceso, y cierto modo, por lo menos por nuestra parte, no tenemos problema en reconocer que en lo puramente analítico aún hay terreno por cubrir y entender y trabajar en doblegar ese impacto de la incertidumbre. Pero bueno, una respuesta muy rápida, muy larga a Pamela para la pregunta, pero a resumidas cuentas, de nuevo, es la composición de esa cartera, esos atributos de duración, liquidez y tipo de activo de inversión, y la habilidad también de ver cómo enfocamos el tema analítico. Gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Sin duda es un tema muy largo que podemos conversar, pero es muy interesante tener estos primeros approaches.
Patricio, nos llegan preguntas para ti también. Vamos a juntar dos en una porque nos parece que son muy relacionadas. Son de Jacqueline y de Lorena. Ambas preguntan lo siguiente. Primero, ¿qué riesgos percibe el regulador como de mayor preocupación para la industria de los seguros en este tema? ¿Y cómo podría ayudar la divulgación de información para enfrentarlo? Y por otro lado, la pregunta de Lorena es, ¿cuáles son los puntos claves que hay que desarrollar en las matrices de riesgo de las compañías y desde la gestión propiamente del regulador para hacer efectivo este Climate Change Risk Management? Muy interesantes las preguntas. ¿Qué riesgos percibe el regulador de mayor importancia relacionados al cambio climático, ¿no es cierto? Y cómo estos se podrían traducir en una mejor divulgación. Las compañías de seguros de vida principalmente están sujetas tienen grandes portfolios de inversión, ya lo veíamos, tienen cerca de 60.000 millones de dólares en sus carteras, y esto genera que el riesgo tanto físico como de transición les puede afectar en la menor valoración que pueden tener en algún momento dichas inversiones. Entonces pueden caer estos bonos de estos emisores que para generar su actividad estén relacionadas con un proceso de generación de CO2, ¿no es cierto? Y puede que en esos mercados se esté transitando hacia una generación más limpia de esos procesos y eso les puede afectar finalmente en su valor. Eso es un riesgo que tienen que incorporar en sus decisiones de inversión las compañías de seguro. Y también tenemos el riesgo de tarificación y de la siniestralidad que puede estar asociada a ciertas coberturas que generan las compañías de seguro, especialmente las compañías de seguros generales, riesgos de la naturaleza y otro tipo de riesgos que debieran las compañías, ¿no es cierto?, estar internalizando en el pricing, en la suscripción, este tipo de riesgos de cambio climático. Y esto va un poco de la mano con lo que mencioné que estamos tratando de modificar en este momento la norma de carácter general 386, que habla de los factores ASG, y ahí el factor ambiental es uno de los factores importantes, ¿no es cierto?, asociado al cambio climático, de cómo los emisores enfrentan estos riesgos climáticos y qué están haciendo como para tener un crecimiento sustentable. Esa es una iniciativa, tener variables de indicadores que sean estandarizados, que permitan su comparación y que se haga una difusión obligatoria de dichas variables. Y pasando a la segunda pregunta, ¿cuáles son los puntos claves que deberíamos incorporar en las matrices de riesgo de las compañías para tratar de capturar estos riesgos de cambio climático? Más que incorporar un riesgo per se adicional en las matrices, debiera darse una mirada general de cómo afecta el cambio climático, por ejemplo, en el riesgo de suscripción, por ejemplo, en los riesgos asociados a las inversiones, y dar una mirada general en todos los productos, las coberturas que generen las compañías, y también tener una visión más estratégica de este riesgo. En nuestra matriz hoy día no tenemos formalmente incorporado el riesgo estratégico. Este es uno de los riesgos que nosotros deberíamos pensar incorporar para capturar esta mirada a futuro de los riesgos asociados al cambio climático. Muchas gracias, Patricio. Esperamos que Lorena y todos los que nos han preguntado para Patricio hayan quedado contentos con esta respuesta. Muchas gracias, Patricio, porque es muy completa. Es muy interesante también la perspectiva. Vamos a ir haciendo un poco de cierre de este webinar. Agradecemos de nuevo a Patricio, a Martín y a Carlos, tanto por sus muy interesantes presentaciones, pero también por la amabilidad de poder responder las preguntas que han ido surgiendo de los asistentes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.
Gracias, Martín. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Definitivamente sus presentaciones nos dan a entender que este tema ya está entre nosotros, llegó para quedarse, como decimos en Chile, y implica riesgos para la industria financiera en todo el mundo, incluyendo nuestro país. Por último, dejo con ustedes a Gianleo Frisari, es economista senior de cambio climático del Banco Interamericano de Desarrollo. Gianleo, bienvenido y muchas gracias por dar fin a esta conferencia. Mil gracias, Pamela. Y bueno, por parte del BID, primero de todo quería agradecer a Hacienda y de verdad los integrantes todos de la Mesa de Finanza Verde. Ha sido para nosotros un camino y sigue siendo un camino muy provechoso, un camino de aprendizaje colectivo. Estamos aprendiendo muchísimo entre nosotros, de experiencias recíprocas y también de la experiencia internacional. Y también agradezco a los panelistas de hoy por sus exposiciones muy claras. No quiero robar mucho tiempo, quería solo destacar 3 temas que salieron hoy en el webinar. La importancia y la responsabilidad del sector seguro en temas de integración de cambio climático en el sector financiero. El sector seguro tiene gran experiencia en el pricing, en el modelaje de estos tipos de riesgo, como un poco robando la quote a Martin, managed and avoidable, avoid the unmanageable. Y al mismo tiempo creo que está al centro del mensaje principal de TCFD de medir riesgos para crear oportunidad. Lo que mencionaba Carlos en tema de conectar los pasivos y los activos de las compañías de seguro. Creo que tenemos que aprender mucho del sector de seguro y también pedir al sector de seguro de pilotear, de ser innovador en este tema. También la importancia de la disclosure, de la revelación, y la importancia, como mencionó Patricio, de que el regulador se encargue también que esta revelación contribuya a la transparencia del mercado, el buen funcionamiento del mercado mismo. Entonces, voy a cerrar con estos 3 puntos, sin olvidar de invitar a todos a seguir esta serie de webinarios sobre revelación de riesgos climáticos. Hoy en la tarde vamos a hablar con los bancos y el 23 de junio con fondos pensiones. Y también después de esta parte de los webinarios dedicada a TCFD, tenemos más webinarios en la Mesa Verde con temas de inversión sostenible, el rol de reguladores de supervisor y también el tema de taxonomías de mercados verdes. Entonces, agradezco a todos para ser parte de este aprendizaje colectivo y nos vemos en los próximos webinarios. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Gianleo, por este excelente resumen de lo que ha sido esta jornada y por supuesto, abrir la invitación a todos porque efectivamente esto continúa. Es una serie de webinars que vamos a estar realizando durante los próximos meses, incluyendo uno hoy día en la tarde, como decías muy bien. Muchas gracias, Gianleo. Esperamos poder contar contigo en nuestras próximas experiencias también. Con esto agradecemos nuevamente a todos los panelistas, pero también a todos los asistentes que se conectaron a este webinar. Esperamos que les haya sido de su interés. Les damos a conocer que esta presentación va a estar publicada en el sitio web de la Mesa de Finanzas Verdes, lo haremos en los próximos días, que es mfbcorta.hacienda.cl. Agradecemos a todos por su asistencia y esperamos que tengan un muy buen día. Muchas gracias.